su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues hay muy mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua simple es. Parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Un gozo poderles acompañar. Un saludo para todos los que están aquí por esta app, pero también para los que están en YouTube y también para los que nos ven en diferido. Entonces, un saludo muy especial. Y bueno, como iglesia seguimos con el propósito de brindar este espacio para conocer más al Señor a través de la hora. Entonces, que hoy sea también un tiempo para que nuestros corazones estén alineados con lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos en su palabra. El privilegio de enseñar es que también uno se expone más frente a la palabra. Y todo esto que a veces decimos, enseñamos y predicamos también cala en nuestros corazones. Somos hermanos en Cristo Jesús y esta es la bendición que tenemos de poder tener su palabra hoy. Quiero que comencemos orando, que el Señor nos guíe en esta mañana, que podamos estar dispuestos también a aprender y a conocer los planes, los propósitos, los caminos de Dios a través de su palabra y del libro de Hebreos que estamos estudiando. Dios, ¿no? A ti la gloria por siempre, que eres el dador de la vida por excelencia y quien en medio de las circunstancias, las adversidades, siempre está ahí. No nos abandonas, Señor, y aún en medio de esta pandemia ha sido una grata oportunidad de conocerte, de saber quién eres, poderte conocer que eres el verdadero en nuestras vidas, que sigues hablando de nuestras vidas, de la adversidad, de las dificultades. Gracias por el tiempo que nos das de meditar en tu palabra y pedimos tu guía en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra a nuestros corazones, pero también que me uses, Señor, que pueda ser claro en la información que vaya a expresar, que vaya a brindar, Señor, que va a haber expresiones claras, Señor, y que también para nuestros corazones estén preparados y dispuestos, que podamos quitar toda distracción que podamos tener en nuestras casas, que nos desvíen de escuchar tu palabra, Dios, que nos ayudes a enfocarnos, a concentrarnos, Señor, y a meditar en tus caminos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro y la carta de los Hebreos y en el capítulo 3 y 4 nos presenta dos escenarios.
El primero de ellos lo conocemos porque lo venimos estudiando desde el mes pasado y es allí en el libro de Números con el pueblo en medio del desierto. Ese es el primer escenario y sabemos que Dios libertó a este pueblo, los sacó de Egipto donde estaban en una condición de esclavos, los saca de allí, lo guía a través de una nube, lo sacó con grandes señales y prodigios que nosotros conocemos como las plagas. Ellos estaban en una condición de esclavitud, salen, una columna de nube y de fuego los va guiando a través del desierto, cruzan el mar en seco y eso es parte del escenario que tenemos como primera medida. En medio de estar en ese escenario vemos que hay mucha incredulidad, falta de fe en Dios, de confiar en la fidelidad de Dios. Es el primer escenario que vemos con bastantes tropiezos y murmuraciones por parte del pueblo. Y el otro escenario que nos brinda es el de los destinatarios de esta carta. Entonces, estos destinatarios estaban sufriendo algunas persecuciones, padecimientos, lo leímos la vez pasada, muy seguramente estuvieron en medio de ese contexto está súper dura la prueba, la dificultad, somos pues como escarnio público, y estábamos mejor antes. Y están en esa lucha, que con una posición como creyentes estamos sufriendo persecución, pérdida de nuestros bienes. Se caracterizaba esta iglesia por ser edores, pero poniendo su mirada en nuestra condición de antes. Estábamos mucho mejor antes. Dos escenarios que nos presenta la palabra y ahorita vamos a ver a través de una presentación algo más. Vamos a meditar en estos dos escenarios que también nos competen para nosotros hoy en día. Entonces sabemos que la carta a los hebreos fue escrita para creyentes, fue escrita para nacionales judíos, no propiamente podemos decir que son judíos de religión, sino de esa nacionalidad. ¿Por qué presumimos eso? Pues porque todo el contenido, gran parte, nos habla mucho y nos enfoca mucho hacia lo que era el pacto mosaico, hacia lo que eran las enseñanzas de los mismos judaizantes. Entonces habla de los ángeles, de Abraham, de Moisés, de la superioridad del sacerdocio y una serie de cosas que los judíos conocían por ser muy cercano a su contexto. Entonces tenemos este par de escenarios y en el capítulo 4 empezamos a tocar un tema, hay una palabra que es súper clave, que es el reposo, el descanso de Dios. Y entendíamos ese reposo como como esa lucha, bueno, esa victoria que Dios nos da en medio de este caminar hacia la eternidad. Esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las tentaciones. Y es una lucha que vamos a sostener hoy en día, pero que hallaremos también nuestro reposo en la eternidad. Entonces, el pueblo, los destinatarios en este contexto, estaban devolviéndose y mirando hacia atrás, vamos a volver otra vez a los sacrificios, vamos a volver otra vez a ese templo, a hacer nuestras ofrendas, a hacer nuestros sacrificios. Pero eso tuvo una afectación. ¿Sabes cómo les afectó? El hecho de que tener que volverse al templo a hacer sacrificios por los pecados que estaban cometiendo después de ser salvos, pues les quitó el descanso, les quitó el reposo. Ya ellos no podían confiar y estar plenamente en lo que hizo Cristo allí en la cruz del Calvario. No podían hallar ese descanso. Así que de nuevo estaban otra vez en esfuerzos humanos para llegar a Dios. Esfuerzos humanos para llegar a Dios, alejándose del Dios vivo. Entonces, vamos a ver, y el tema para hoy que está ahí en sus pantallas, dice, ¿quieres entrar en el descanso de Dios? ¿Quieres entrar en el descanso de Dios? Y vamos a estudiar Hebreos capítulo 4, váyase hasta esa epístola, Hebreos capítulo 4, y vamos a estudiar versículos 6 al 11. Y entonces, Mauro, si me ayudas con la siguiente, por favor. Hebreos capítulo 4, versículos 6 al 11. Como les decía, el tema principal del capítulo 4 es ese descanso, la definición para que calen nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Qué es el reposo? Es entrar a nuestra herencia de victoria y reposo por medio de la fe en Cristo, aun mientras continuamos viviendo en este mundo.
el descanso, ese reposo lo hallamos entendiendo la obra de Cristo en la cruz y lo que implica para mí ahora. Creemos y vemos como el reposo es como si allá cuando yo muera, allá es que yo voy a descansar. Pero lo que Dios quiere para la eternidad se vive hoy día. La vida eterna es conocer a Jesús, a quien Él ha enviado. Y ahora, ya que tenemos ahí en las pantallas la comparación, vamos a ver esa comparación que nosotros tenemos y que me pareció muy interesante compararnos un poquitico con el pueblo de Israel en medio de ese escenario que presenta el escritor de Hebreos allí en capítulo 3 y 4, y también nosotros como iglesia, ahora en Cristo Jesús. Entonces, el pueblo de Israel, ¿en qué condición estaba? Estaba en esclavitud. ¿Y qué hizo Dios? Lo rescató de Egipto. La iglesia, cada uno de nosotros estaba en la esclavitud del pecado y también fuimos libertados por Cristo. Siguiente punto, venció a sus opresores. El Dios los libertó del ejército enemigo, aun cuando los estaba persiguiendo a través del mar, cuando atravesó totalmente el pueblo, ¿qué hizo Dios? Todos los egipcios, todos esos ejércitos de Faraón murieron allí mismo en el mar. Venció a sus opresores. Cristo también venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás, nuestros enemigos. A través de ese peregrinaje en medio del desierto, Dios guió al pueblo, guiados por una columna que en el día era de nube y en la noche era de fuego. Pero ¿qué tenemos nosotros hoy en día? También tenemos la guía de Dios, tal vez no una columna visible que podamos, pero tenemos la palabra profética más segura, como dice la escritura. Dice también que en medio del desierto Dios les dio agua, cuando había agua amarga, cuando no había donde tomar provecho de la peña, les dio pan, les dio todo lo que ellos necesitaban, comida, y cuando pidieron carne, aún en medio de sus murmuraciones y de sus quejas, Dios les proveyó de carne. Pero también Dios, dice la palabra, que Dios si atiende a las aves, ¿cuánto más no se ocupará de sus hijos? Dios también está pendiente de nuestras necesidades, nos escucha y las contesta conforme su voluntad. Entonces me pareció muy adecuada esta comparación, muy interesante, pero también en pensar en ese reposo y en ese descanso ya después de pasar a esta comparación. Y creemos que Dios también nos dará esa victoria en este mundo mientras llegamos a la eternidad. ¿Será que Dios nos va a dar esa victoria en este peregrinaje que nosotros tenemos? Mira todo lo que ha hecho Dios y puedes ver la lista ahí. Mira todo lo que hizo Dios por el pueblo. Y cada uno de nosotros, el pueblo estuvo en ese contexto viendo todo lo que hizo Dios y llega un momento en el que empieza a dudar de la fidelidad de Dios y no haya descanso. Nosotros también podemos entender, fuimos rescatados, Cristo venció a nuestros enemigos, tenemos la guía de Dios, tenemos nuestras necesidades físicas suplidas y cubiertas, pero también podemos estar sin descanso. Podemos estar mirando hacia otros lados y perder la mirada de Cristo. En nuestro horizonte debe estar Cristo. Por eso uno de los versículos principales de esta carta de Hebreos es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, vamos a ir con la siguiente y ahí vamos a presentar lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Entonces, vamos a ver tres cosas. La pregunta es: ¿quieres entrar en el descanso de Dios? Pues vamos a ver que todavía la oportunidad de entrar está abierta. Vamos a ver las características del que ha entrado y por tercero vamos a ver lo que se requiere para entrar. Entonces acompáñenme a Hebreos capítulo 4 y vamos a leer versículos 6 al 8 inicialmente. Hebreos capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado en reposo, no hablaría después de otro día. Entonces vamos a ir con la siguiente. Para entender un poquitico todo esto, necesitamos ver dos cosas. El versículo 6 nos habla de que hay una oportunidad de entrar, pero también nos muestra por qué no entraron. Entonces tenemos dos cosas para analizar. Uno, la oportunidad de entrar, y lo segundo es por qué no entraron. Según a la luz de ese versículo 6, nos dice que este pueblo, estamos hablando inicialmente del pueblo,
que el escritor les está mostrando, mira este ejemplo que tenemos y eso que tiene que ver contigo hoy para los destinatarios de la carta y por ende también para nosotros. Entonces, vamos, Mauro, con la siguiente, porfa. Entonces, tenemos la definición de la desobediencia. Me puse a mirar la definición de la desobediencia y literalmente es la condición de ser impersuadible. O sea, como quien dices, no escuchas, no se te puede decir nada, ni vas a cambiar de opinión. No eres persuadible. Y lo que nos hablas también de esa obstinación, de ese rechazo, obstinado a la voluntad de Dios. El pueblo, antes de entrar a Canaán, eh, Dios le dijo a Moisés que tenía que enviar 12 espías. Y los más famosos que conocemos son Josué y Caleb. De esos 12, los otros 10 no nos acordamos de ellos porque no tuvieron fe. Increíble. Estos 10 espías iniciales fueron y vieron absolutamente los 12 lo mismo, pero estos 10 llegan y dan de, un parte real a la congregación. Les dice, mira, las ciudades son fortificadas, hay grandes ejércitos, tienen un armamento tremendo, pero también vimos a esos gigantes, a esa gente grande, monumental, los descendientes de Anak. Pero también trajimos estas uvas. Mira, sí, Dios dijo que era un sitio que fluye leche y miel y verdaderamente es de mucha abundancia. Y ellos vieron y presentaron un panorama verdadero, pero la diferencia con Josué y Caleb es que ellos también vieron lo mismo, pero ellos mostraron, mira todo lo que Dios ha hecho, y recordando lo que mostramos ahorita en la comparación. Mira cómo Dios nos sacó de Egipto con maravillas, cómo nos hizo cruzar el mar en seco, cómo nos sustentó durante tanto tiempo y nos ha prometido entrar en Canaán. ¿Por qué no creer y confiar en Él? ¿Por qué no descansar en sus promesas y en su fidelidad que Él cumplirá lo que dice? Entonces, cuando habla del versículo 6, de que no entraron a causa de su desobediencia, está hablando de ese conjunto de incredulidad, de falta de fe, pero también que los llevó a una desobediencia. Esa incredulidad, esa desobediencia también está aún en nuestros corazones. Estaba en los destinatarios de la carta queriendo devolverse y no mirando a Cristo y a la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, venciendo el pecado, la muerte. No estaban mirando hacia Cristo, sino estaban mirando las circunstancias, al igual que esos 10 espías y que el mismo pueblo. El pueblo, en el contexto de los 2 espías, se dejó llevar por estos 10 y no escucharon a Josué y Caleb. Se volvieron impersuadibles, se volvieron obstinados y dejaron de confiar en las promesas que Dios les había hecho, de que les iba a entrar y que iba a vencer a sus enemigos y que les iba a dar la victoria para que ellos poseyeran Canaán, la tierra prometida. Pero también nosotros, ¿cuánto de lo que nosotros conocemos de Dios, cuánto de lo que nosotros escuchamos de la palabra, estamos obedeciendo o estamos creyéndole a Dios? A veces no lo hacemos a causa de nuestra incredulidad. De pronto decimos, uy, tengo una tentación muy fuerte con un pecado, una lucha con un pecado, pero no estoy confiando en que la palabra me dice que Dios me va a dar la salida también en medio de las tentaciones. No estoy confiando en el que Dios no nos va a dejar tentados más de lo que podamos soportar. Tú dices, no, esto no lo puedo vencer, esta tentación, esta lucha con el pecado no la puedo vencer. ¿Sabes? Si tú dices eso y crees eso, no estamos confiando en Dios. Estamos siendo desobedientes, estamos siendo incrédulos y estamos actuando igual como el pueblo y no estamos andando en el reposo de Dios. Estamos dejando de creerle a Dios y a su obra, a sus promesas. También cuando nosotros decimos, no, pues voy a tomar una decisión muy importante y en medio de todo, no, pues he orado a Dios y todo eso, pero yo creo que lo mejor es esto. Y tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin preguntarle a Él. Somos obstinados, sabiendo que la misma Biblia, Proverbios 14:12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tomar decisiones sin el consejo de Dios, sin consultar a Dios, trajo grandes consecuencias, nefastas consecuencias en muchos casos. Pero también cuando nosotros como pareja, como casados, nos acostamos enojados y tuvimos una discusión, una pelea y nos estamos disgustados y cada uno le da la espalda en la cama a su cónyuge. No estamos creyendo a Dios porque la Biblia dice que no debemos poner
el sol sobre vuestro enojo. Debemos saldar esas cuentas antes de irnos a dormir. Debemos solucionar eso. Debemos vincularnos a lo que Dios dice y actuar en obediencia a lo que Él nos muestra. Pero si aún no hemos entrado en ese reposo, el reposo está en, Dios me dice, yo confío en lo que Dios dice y voy a obrar conforme a eso que dice. Voy a obedecerle a lo que Él me está diciendo. Cuando nosotros obedecemos, es cuando entramos en ese reposo. ¿Cuándo es esa oportunidad? El versículo 6 del capítulo 4 de Hebreos nos dice, bueno, ¿por qué no entraron? Y nos dice que la oportunidad está hoy. Dice el versículo 6 al comienzo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hay muchos que no han entrado en ese reposo. Muy seguramente muchos han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, pero no han descansado en esta vida y en este peregrinaje, en las promesas de Dios y en lo que Dios nos dice. Así que el versículo 7 dice, y esta es la oportunidad que tenemos, otra vez determina un día, hoy. ¿Cuándo es ese día? Es hoy. Y fue un hoy para el pueblo en ese contexto, en medio del desierto. Fue un hoy también con el Salmo 95 que estudiamos el mes pasado con el pastor. Fue un hoy para el pueblo, pero también es un hoy para los destinatarios de la carta y es un hoy que también nos vincula a nosotros. La oportunidad de entrar en ese descanso es hoy. La oportunidad de entrar en el reposo de Dios, de hallar ese descanso y la paz de Dios es hoy. Y dice el versículo 7, continúo leyendo, dice, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. Entonces, los tiempos de David, el pueblo, los destinatarios y nosotros, hay una oportunidad, hay un chance de entrar en ese reposo. Entonces, esa es la oportunidad que nosotros, es una oportunidad que Dios nos da de hallar descanso, de confiar en Él, de confiar en su salvación, pero también de una vida de victoria en este mundo, sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad, todo lo que yo necesito para la vida y la piedad, Dios nos lo ha dado. No tenemos ninguna excusa. Así que vamos a leer la siguiente diapositiva. Entonces, ¿quieres entrar en el descanso de Dios? La oportunidad de entrar es hoy. Pero ¿cómo entramos? Versículo 7, la parte B nos dice así, citando el Salmo 95, Salmo de David, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y subrayo ahí en sus pantallas la palabra, no endurezcamos nuestros corazones. Endurecer nuestros corazones podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Sobre la pantalla hay dos imágenes. Por un lado tenemos una vela que está hecha con cera, con parafina, y por el otro lado tenemos la arcilla. Las dos se exponen al calor, tanto la vela como la arcilla, pero hay una reacción totalmente diferente en cada una de las dos. ¿Qué pasa con el calor en la primera imagen, en la vela? ¿Qué hace la parafina y la cera? Se empieza a volver líquida, se empieza a derretir. Mientras que con la arcilla, ¿qué pasa? Se endurece y se vuelve algo súper fuerte y duro. De la misma manera pasa con nuestros corazones. Ese calor podríamos compararlo con la palabra, con lo que Dios nos dice, con la voluntad de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Podemos ser con un corazón que reacciona favorablemente, como la vela, como la arcilla, y le creemos y obedecemos al Señor. Decimos, sí, Señor, a tu voluntad, a lo que tú quieres para nosotros. Pero también podemos endurecernos y ser como Faraón y decir no, y con obstinación decimos, listo, si tú dices esto, pero yo no te creo, no voy a actuar conforme a eso que dices y no voy a obedecerte. De manera que entrar en el reposo es no endurecer nuestros corazones. Si oímos la voz, porque muchos pueden oír la voz en estos tiempos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser sensibles y a reaccionar favorablemente ante lo que Dios nos dice y le vamos a creer, por lo tanto le vamos a obedecer, o podemos escucharle, pero decir, no, yo lo hago de esta manera, yo lo hago a mi manera y actuar todo lo contrario a lo que Dios quiere. En estos tiempos de pandemia, sé que muchas personas que no conocen al Señor estuvieron muy sensibles a Dios, decir, uy, sí, no, Dios está enviando un juicio y esto es grave y esta época de cuarentena, de confinamiento, pues es un juicio de Dios, muchas personas muriendo. Y muchos lo veían de esa manera y dieron una oportunidad para volcarse hacia Dios. Sus corazones no estaban duros. Pero otros
Dicen, no, pero ¿cómo así que Dios va a enviar este juicio? ¿Y cómo así que Dios, si es tan bueno, por qué tanta gente muriendo? Y preciso los abuelitos, que ellos son muy inocentes, y endurecen su corazón y reaccionan de una manera totalmente diferente. Ahora nosotros, ¿qué tal nosotros? Cuando nosotros escuchamos la voz de su Santo Espíritu, si tú has confiado en Cristo, sabemos que te has vuelto morada del Santo Espíritu de Dios, nos hemos vuelto morada del Santo Espíritu de Dios, por lo tanto Él habita en nosotros, mora en nosotros, pero Él también nos habla. Y cuando estamos en ciertas circunstancias en que hemos tenido un conflicto con nuestro cónyuge, con alguien en tu casa, el Espíritu Santo nos dice, ¿sabes? Daniel, fallaste, tienes que pedir perdón. ¿Hacemos caso a esa voz? ¿O endurecemos nuestro corazón y omitimos ese mensaje de parte de Dios? O cuando estamos tanto tiempo en nuestro celular y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos dice, deja a un lado tu celular y lee tu Biblia, búscame, conóceme, dedica más tiempo a tu esposa, dedica más tiempo a tus hijos. Si no atendemos la voz de Dios, si simplemente la escuchamos pero hacemos caso omiso, estamos endureciendo nuestros corazones, estamos siendo desobedientes y estamos siendo incrédulos a su voluntad. Por lo tanto, no estamos andando en el descanso de Dios. Vamos con la siguiente. Versículo 8 del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado en reposo, no hablaría después de otro día. Y ahí en sus diapositivas tenemos, el reposo de Josué no es suficiente. Lo que hizo Josué, Josué fue un gran líder que Dios usó para llevarlos a los en seco, y Dios usó a ese líder después de Moisés, es el sucesor de Moisés, para que el pueblo entrara en Canaán. Tuvieron batallas, contiendas, dificultades, sí, pero finalmente Dios les dio la victoria sobre muchos de sus enemigos, sobre muchas ciudades. Y quiero leer ese versículo que está en sus pantallas en Josué, capítulo 11, versículo 23. Dice, tomó pues Josué toda la tierra, por todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus, y la tierra que hizo descansó. ¿Descansó de qué? De la guerra. Había muchos conflictos, muchas matanzas. Era un juicio también para todas estas naciones porque Dios les dio oportunidades y llegó al colmo la maldad de todas estas habitantes de Canaán, de manera que Dios usa a su pueblo como un juicio, una sentencia final, y muchas de estas personas mueren. Ellos habitan Canaán y conforme a la distribución que Dios les había dicho, habitan. Pero posterior a esto, en el tiempo de los jueces, pues se levantaron nuevos enemigos, vinieron y le hacían saqueos y ellos perdieron y dejaron de poseer muchas de estas cosas que Dios les había dado, de muchas de estas ciudades que Dios ya les había dado. Entonces, este reposo que les dio Josué, este descanso de pronto habitar en Canaán, pero no habitaron en paz totalmente. Entonces, el escritor del libro de Hebreo les dice, bueno, si hubo un reposo, un descanso que Josué les dio allí en Canaán, en el libro de Josué está, pero también David escribe más adelante en un salmo, en el Salmo 95, que hay otro reposo. Entonces, ¿cómo así? Entonces el escritor les dice, sí, bueno, si ese reposo fuese el reposo definitivo que les dio Josué, no hubiese escrito otra cosa y fue más adelante, otra vez haciendo énfasis al reposo de Dios. De manera que hay un reposo más que habla David y que cita acá el escritor de la carta de Hebreos. Entonces vamos a ver ese reposo, que es el que hemos venido hablando desde hace 8 días, y en el cual también nosotros como iglesia, como creyentes, es la voluntad de Dios que entremos. Vamos con la siguiente. Entonces, vamos a ver las características del que ha entrado en ese reposo. Entonces, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10 dice, por tanto, queda reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios las suyas. Y aquí de nuevo tenemos lo que vimos hace 8 días, que ese reposo y ese descanso se basa también sobre el mismo ejemplo
de Dios. Ahí en sus pantallas tenemos otra palabra, otra palabra para reposo, para descanso. En nuestra Valera 60 aparece la misma palabra, la expresión reposo, pero en otras versiones aparece el reposo sagrado, el sabatismo. Dios dio el ejemplo con la creación, que lo vimos hace 8 días. Dios creó absolutamente todo en esos 6 días y el séptimo día descansó. Descansó no por estar cansado y fatigado y la creación es muy duro y todo esto que dicen, no, sino porque ya no había más cosas que crear. Entonces, dejó instaurado e instituido ese descanso semanal. Y aún nosotros secularmente hoy hablamos aún del día de descanso. Y los las, derechos laborales también la semana. Esta semana salió, salió una noticia que causó conmoción en muchos, y era que una señora fue como secuestrada, entre comillas, en un conjunto residencial y la obligaron a trabajar más de 4 semanas. Duró como 28 días trabajando sin descanso, la obligaron a quedarse ahí, le daban comida, entonces se formó una polémica en cuanto a esto y pensaba yo, menos esta mujer se enfermó mucho, denunció esto ante las autoridades, está en un proceso legal, me llamó la atención la enfermedad que le causó el no descansar. Dios dejó instauradas las semanas y Dios no nos puso a trabajar todo el tiempo, sino también nos enseñó, aún hablando de nuestra carga laboral, de nuestras labores, a también descansar. Entonces, cuando Dios instaura este Sabbat allí en Éxodo 20 y les muestra a su pueblo y les dice, eso va a ser su señal para los demás, es una señal entre nosotros dos, entre Dios y el pueblo, les muestra que deben descansar, que deben santificar este día, que deben dar gloria a Dios en medio de este día. Entonces, Dios les da ese ejemplo y les dice, mira, todo esto se basa porque yo en 6 días hice la creación y también he descansado de mis obras. Entonces nosotros hablamos del año sabático, es a su ejemplo. ¿Qué nos dice el versículo 10? El versículo 10 nos lleva a esa idea de que porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué caracteriza al que ha entrado en su reposo? Dice, ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dios descansó de sus obras. Y mira este versículo que tengo ahí en cursiva en sus pantallas, en Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, este trabajar, este cesar que habla aquí, no es que ya no vamos a hacer nada, y no vamos a cruzar de brazos y vamos a estar en una hamaca y con un coco y en la playa y sin hacer absolutamente nada, no. Se trata es que todos mis esfuerzos humanos para tratar de agradar a Dios, yo debo descansar de hacerlos, porque si he confiado en Cristo, por dice, el que no trabaja esas obras, yo no tengo que hacer obras, pero sí debo hacer algo que es creer en aquel que justifica al impío. Y esa fe me es contada por mi justicia. Entonces, si yo confío en Cristo, ya Cristo le fue agradable. Y si yo estoy en Cristo, entonces ya le soy agradable. Ya no tengo que hacer sobreesfuerzos humanos para tratar de agradar a Dios. Ahora, en el versículo 9 nos mencionaba que por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y quiero devolverme un poquitico en el texto para mirar quién es ese pueblo de Dios. ¿Quién es ese pueblo de Dios? Eso es lo segundo a determinar. Ya sabemos que ese reposo que Dios nos da, ese reposo que Dios quiere que entremos, es un cesar de nuestras obras. Pero ahora vamos a entrar entonces, ¿para quién es ese reposo? La Biblia nos dice que es para el pueblo de Dios. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra en la siguiente diapositiva cuál es ese pueblo de Dios. Miremos 2 citas. Primera está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿quiénes son ese pueblo de Dios? Los que creen, los que confían en Cristo. La iglesia es ese pueblo de Dios. Y mismo Hebreos, hablando de la casa de Dios, en capítulo 3, versículo 6,
Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, y dice, la cual casa somos nosotros, y se incluye el escritor, se incluyen los destinatarios, eh, los creyentes, dice, si no retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la espera, en la esperanza, perdón. Entonces, el pueblo de Dios que habla este versículo, que hay un reposo para él, es a todos aquellos que hemos confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, descansado en la obra completa de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esa persona que ha entrado? Miremos la siguiente diapositiva. Es un descanso, es un reposo, es dejar esa ansiedad, de esos afanes, la actividad inquieta, ese esfuerzo de voy a agradar a Dios, sino que ya ganamos ese perdón y ese favor en Cristo. Es abandonar todas nuestras penitencias evangélicas para descansar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que hallar ese descanso y esa libertad en lo que hizo Cristo en la cruz. Y si ustedes han visto la película El Progreso del Peregrino, la que se estrenó el año pasado, esta imagen les va a traer y a evocar un momento que es mágico en medio de la película. Y es cuando este cristiano va subiendo por la montaña y ya una pesada carga y al final está la cruz. Y él está cansado de andar con esa maletota, con esa carga de pecado que nosotros a veces llevamos, pero en la cruz de Cristo, esa cruz de Cristo le quitó las tiras que tenía sobre sus hombros y quitó esa carga que llevaba. Como creyentes podemos andar con una joroba y una maletota gigante de buscar ese sobreesfuerzo y ese favor de Dios a través de lo que nosotros hacemos. Pero debemos entender que nos seamos favorables y somos agradables es en Cristo. La idea más bien es una libertad de ese esfuerzo y la lucha por gozar esa satisfacción y esa perfección de su obra al crearnos, pero también al salvarnos. Debemos descansar en Dios, en lo que Él hizo en la cruz. Vamos con la siguiente. Tenemos ahí una frase. Entonces, las obras y la incredulidad siempre andan juntas, como también lo hacen la fe y el reposo espiritual. Cuando yo estoy haciendo cosas para tratar y querer agradar a Dios, no estoy descansando en la obra de Cristo. No estoy actuando en fe a que Dios me dice, ya le soy agradable en Cristo, ya en Cristo mis pecados son perdonados y ya puedo andar en ese reposo espiritual. Es abandonar todas esas penitencias evangélicas, como lo decían en la diapositiva pasada, sino que ya miremos y nos enfoquemos hacia quién es Cristo. Y pongo un ave porque un predicador muy famoso, Spurgeon, decía que la fe y las obras son como las dos alas de un ave que se necesita para volar. Pero también podemos compararlo con las obras y la incredulidad. Son dos cosas que van muy de la mano. Cuando yo no confío en Dios, estoy haciendo muchas cosas y no estoy andando en el reposo. No le estoy creyendo a Dios. Pero cuando yo muestro mi fe a través de mis obras, estoy obedeciendo, le estoy siendo como esa ave. Entonces vamos a ver la tercera cosa que está en el versículo 11 y en la siguiente diapositiva, y es lo que se requiere entonces para entrar en el descanso de Dios. ¿Qué se necesita para entrar? Y es un versículo que pareciera como que contradictorio. ¿Por qué? Porque pues venimos diciendo, no tienes que hacer nada, descansa en la obra de Cristo. Y ahora mira lo que nos dice el versículo 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos pues entrar. En otras versiones dice, esforcémonos por entrar. Entonces, pareciera una aparente contradicción. Bueno, no hagas nada, reposa en Cristo, pero ahora nos dice, tienes que esforzarte, tienes que trabajar. ¿Qué es lo que quiere decirnos con esto? Entonces, les dejé varias expresiones aquí en sus pantallas. Necesitamos diligencia para entrar. No es algo fácil porque va en contra de la razón humana. Vamos al primer escenario, devolviéndonos un poquitico al escenario del pueblo en el desierto. Cuando sus dos espías van y hacen, digamos que ese sondeo de Canaán, pues traen un parte verdadero. Ellos no mintieron. Ciudades fortificadas sí habían, gigantes sí habían, eran personas adiestradas en el combate y con armamento y ya establecidos sus ejércitos mientras que ellos eran unos esclavos, sí.
Todo eso era verdad. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se fijaron en las circunstancias y se olvidaron del poder de Dios. Se olvidaron del Dios que los había sacado de Egipto con grandes señales, del Dios que les había abierto el mar, del Dios que los había sustentado y cuidado. Ellos miraron a sí mismos, nosotros no podemos. Se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron de la fidelidad de Dios. Por lo tanto, el escritor lo que nos animó a los destinatarios es no sigan ese ejemplo de desobediencia. No sigamos ese ejemplo de desobediencia, dejar de mirar las circunstancias y dejar de mirar a Cristo. Entonces, la siguiente dice, esforzarnos y no dejar que ninguna cosa ni circunstancia nos impida reposar en la obra consumada de Cristo. Los destinatarios que estaban haciendo en el otro escenario, los destinatarios estaban diciendo, vamos otra vez al templo, vamos otra vez a hacer sacrificio, ya que en Cristo, esta lucha con el pecado y otra vez, y estábamos mejor antes porque antes no nos perseguían, antes no sufríamos pérdida de bienes, antes estábamos en mejor condición y estaban perdiendo la mirada en esa esperanza que está en Cristo, en la obra consumada allá. Entonces, entrar en el reposo requiere de nosotros diligencia, esfuerzo. ¿Cómo es ese esfuerzo? En Josué, capítulo 1, antes de entrar a Canaán, hay algo que Dios le dice a Josué. Y se lo dicen muchas veces en esos primeros capítulos. Y le dice, anímate y esfuérzate. ¿No me quería esfuerzo? Sí, claro que sí. ¿No me quería diligencia? Claro que sí. Cuando van a conquistar a Jericó, Dios, ¿qué le dice? Tienen que dar vueltas. ¿Cuántas? 7. Tienen que después hacer sonar unos cuernos de carnero. Eso es ilógico y eso va en contra de la razón humana. Muchas ocasiones obedecer a Dios va en contra de nuestra lógica, en contra también de lo que la sociedad piensa. La Biblia dice, no, pues si estás afanado y turbado, ponte a orar. Eso va en contra de la lógica humana. Si estás padeciendo una prueba, esté alegre, dice Santiago. Eso va en contra de la lógica humana, en contra de nuestro pensamiento. Pero hallamos descanso y hallamos reposo cuando le creemos a Dios y cuando le obedecemos a Dios. Para Josué era un plan ilógico el tener que tocar trompetas, pero cuando ellos obedecieron, cuando el pueblo obedeció, cuando Josué obedeció, cuando Josué se animó y se esforzó, halló el descanso en Dios. Pudo conocer a Dios. También en sus pantallas tenemos la foto de un salmón. ¿Qué hace un salmón ahí? ¿O qué hace este pescado ahí? Resulta y pasa que ese es el salmón del Atlántico. Este es el ejemplo que quiero presentarles también de ese esforzarnos en medio de... Entonces, ¿qué hace este salmón? Cada cierto tiempo, cada cierta época, ese salmón emprende un viaje que es súper duro, porque él tiene que volverse hasta donde nació, hasta donde fue puestos sus huevos. Y es un viaje que puede tardar mucho tiempo y muchos kilómetros. Y entonces él tiene que ir contra la marea. Y ustedes han visto muy seguramente en Nat Geo y en esos programas de naturaleza cómo ese salmón salta y puede saltar casi 4 metros de altura. Y él no le importa todos los obstáculos y todas las cachiveras o todas las cascadas que tenga que subir. No le importa eso, porque sabes, él para dónde quiere ir. Él tiene que esforzarse para llegar a un lugar de aguas quietas, a un lugar donde va a poder depositar sus huevos con confianza. De manera semejante, nosotros tenemos que esforzarnos en la fuerza que nos da Dios. Tenemos que esforzarnos en esa fortaleza y en esa fuerza que nos da Dios para superar todos los obstáculos que se nos presenten. Yo no les estoy prometiendo que la vida de reposo es que no va a pasar absolutamente nada, que vas a estar en ocio total. No, tenemos una lucha y tenemos esa lucha espiritual entre la carne y nuestro espíritu regenerado. Gálatas 5:17 nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Dice que pues, estos se oponen el uno al otro de manera que no podemos hacer lo que nosotros deseamos. Tenemos una lucha en nuestro interior. Una lucha en que mi carne que quiere, mi carne quiere seguir durmiendo, mi espíritu que me dice lee tu Biblia. Y esa lucha la sostenemos a diario. Pero ¿cómo vamos a actuar? Tenemos que esforzarnos, que ser diligentes para entrar en el reposo, creerle a Dios, andar en su voluntad
es hallar ese descanso. Uno de los obstáculos que tal vez impidan que el creyente entre en ese descanso son las tentaciones, son las persecuciones. Y probablemente los judíos, los hebreos, destinatarios de la carta, estaban sufriendo mucho esto. Y eso era su condicionante para decir, vamos a devolvernos. Estaban sufriendo mucho. Tal vez tú estás sufriendo mucho. Estás en persecuciones, en medios y batallas contra el pecado. Pero tenemos que mirar a Cristo, confiar en que Dios nos ha dicho, mira, la obra de Cristo es suficiente para vencer el poder del pecado. Podemos decir no al pecado. Que en medio de las pruebas, Dios quiere mostrarnos algo. Hay esperanza porque Él quiere moldearnos y forjar y formar en nosotros el carácter de Cristo. Dificultades vamos a tener siempre, pero debemos hallar y mirar hacia Cristo. Allá es donde encontramos nuestro descanso. El autor, el escritor de esta carta, les está dando una advertencia a que no endurezcan su corazón. Ya lo vimos. No endurezcan su corazón es incredulidad. No está diciendo que debemos asegurar nuestra salvación por medio de nuestras obras. No, pero no debemos andar preocupados porque va a agradar a Dios con esto y vivimos una vida en que depende de nosotros mismos la salvación. Pero nuestra salvación descansa sobre lo que Cristo hizo. Ahora, eso no quiere decir que entonces ya voy a vivir una vida de pecado y voy a vivir una vida de desobediencia y voy a hacer todo lo que yo quiera. No, no es de esa manera. Porque si tenemos una fe genuina, eso se expresará en obediencia. Si tenemos una fe genuina, eso se expresará en nuestra obediencia, en nuestro diario caminar. Nuestra preocupación ya no debe ser seguir ese ejemplo del pueblo, de estar haciendo cosas y estar en esa desobediencia sin hallar descanso en las promesas de Dios. Aún tenemos esa oportunidad de entrar. Esa oportunidad de entrar en ese reposo es hoy. Si el Señor viene por nosotros o si morimos. Pero eso que Dios quiere para la eternidad lo podemos gozar y la vida eterna se vive en una comunión con Dios desde ya. El descanso que Dios promete también se vive desde ya, aún con las luchas que podamos tener. Podemos hallar descanso en las promesas de Dios. Podemos confiar en su fidelidad, en que Él siempre cumple lo que dice. Y termino con estas dos preguntas que van a aparecer en sus pantallas. La siguiente diapositiva. Dos preguntas. Dice, no descansar en la obra que Dios ha hecho allí en la cruz, que también nos da la victoria sobre nuestras tentaciones, sobre nuestra lucha, sobre nuestro sufrimiento hoy en día. El reposo y el descanso de Dios sigue abierto y es una oportunidad para que entremos hoy. Vamos a hallar descanso si hemos confiado en Cristo al final de nuestros tiempos, pero Dios quiere que lo vivamos hoy. ¿En dónde estás? ¿Ya entraste en ese reposo? Yo ya entré en ese reposo. Hemos hallado descanso en Él. Si no es así, la oportunidad sigue siendo hoy. Y cada vez que escuchemos la voz de Dios, cada vez que escuchemos su palabra, que nuestros corazones sean sensibles a su voz y no endurezcamos nuestros corazones, sino seamos como esa parafina y esa cera que se puede derretir frente a la palabra. Que contestemos favorablemente cada vez que Dios nos habla. Gracias, Padre, por tu palabra, por ese tiempo que nos has dado de meditar en ella y de conocerte. Gracias por la bendición de este tiempo y por lo que nos enseñas también a través de ella, Dios. Gracias porque todo lo que hemos necesitado para esta vida nos lo has dejado, Señor. Ayúdanos a creerte a ti, a descansar en ti, a ser fieles en ese descanso, Señor, que tú nos has brindado, a esforzarnos, a ser diligentes en entrar, Padre. El creer y el obedecerte requiere de nosotros, de nuestra fe, de que te creamos, pero también que te obedezcamos, Señor. Oramos dándote a ti las gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.